Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Tras sostener varias reuniones durante el día, los jefes de bancadas de la oposición anunciaron la presentación de una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera por su eventual participación en la venta en la minera o conflictos de interés a partir de la operación de ventas de la minera Dominga, tras conocerse la investigación periodística internacional denominada Pandora Papers. Representantes de todos los partidos de oposición aseguraron que estarían comprometidos los votos de todos los diputados de las colectividades y el libelo podría estar ingresando a la Cámara la próxima semana, ya que plantearon esperan que se vote antes de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre. Desde el gobierno acusan un uso político electoral del recurso, recordando que además se trata de una herramienta sumamente excepcional. Vamos a la mesa de conversación y nos hacemos cargo de este tema. Ya está con nosotros en contacto el diputado jefe de la bancada del Partido Socialista, Jaime Naranjo. Diputado Naranjo, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Matías. Un gusto saludarlo a usted. Igualmente, diputado. ¿Cuáles son las razones de fondo más poderosas que los llevan a ustedes a pensar que es apropiado y es lo que deben hacer? Me imagino que sienten que están cumpliendo con su deber, someter al presidente a una situación como esta y acusarlo constitucionalmente. Mire, Matías, yo creo que todo el país ha quedado anonadado, sorprendido por los hechos que hemos conocido a partir de esta investigación que han hecho alrededor de 600 periodistas internacionales, que hay que valorar y reconocer ese trabajo que también participó CIPER, del cual nos hemos enterado de hechos extraordinariamente graves y delicados, que creo que tienen al país en una situación de escándalo público, porque la figura del presidente de la República es como el hermano mayor, que debe dar el ejemplo al resto del país. Y sin embargo, nos vemos enfrentados a una situación donde no está ocurriendo aquello. Y por eso que yo valoro que las bancadas de oposición, desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, hayamos concordado iniciar un proceso de acusación constitucional contra el presidente de la República. ¿Por qué usted diputado, por qué usted utiliza el término de anonadado, impresionado, si estos son antecedentes que se conocieron según una investigación de Radio Bio Bio en 2017 y en 2 informes sucesivos, y además fue visto y sobreseído por la justicia, incluso llegando a la Corte Suprema el conocimiento de estos casos? ¿Por qué? Y ocurrió en el 2010. ¿Por qué usted se declara tan sorprendido ahora? Mire, Matías, yo creo que no hay que quedarse en las cosas de forma, hay que quedarse en las cosas de fondo, y usted compartirá conmigo, y yo creo que usted formará parte de las chilenas y chilenos que están sorprendidos y escandalizados por lo que ha ocurrido. Y por eso, en base a esos hechos, es que nosotros creemos que hay 2 pilares que justifican justamente esta acusación constitucional. El primero de ellos es que el presidente, y usted compartirá conmigo, ha comprometido gravemente el honor de la nación. Hemos estado expuestos a nivel internacional, donde la imagen país, la reputación como país, el buen nombre de la nación está en tela de juicio por el accionar del presidente de la República. Y usted compartirá conmigo que eso no es motivo para estar orgulloso, sino que cada chilena y chileno en este minuto sienten una vergüenza que nuestro país esté expuesto internacionalmente por esta conducta del presidente de la República. En segundo lugar, el presidente, de acuerdo a nuestros antecedentes, infringe abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad que está establecido en el artículo 8º. Diputado Naranja, habiendo ocurrido estos hechos en el curso del año 2010, ¿hasta qué punto es relevante que la eventual infracción haya sido cometida entonces, en el primer mandato del presidente Piñera, y que haya prescrito penalmente y políticamente, toda vez que la oportunidad de acusar constitucionalmente al presidente su primer mandato terminaba 6 meses después de expirado aquel mandato? Mire, Matías, fíjese usted
que las diversas instituciones del Estado en este momento están reaccionando. Impuestos internos está viendo la parte de la evasión tributaria. Por algo lo está haciendo. En segundo término, la Fiscalía ha iniciado un proceso de iniciar una investigación por corrupción. Y los antecedentes que parecieran indicar es que la investigación anterior fue insuficiente. Y en tercer lugar, una institución más del Estado, en sus legítimos derechos constitucionales, como es la Cámara de Diputados, está viendo la responsabilidad política del presidente. Es decir, frente a hechos tan graves que tienen asombrado al país, las instituciones del Estado están reaccionando. Impuestos internos, por un lado, sí. Nadie podrá acusar impuestos internos. No, sí lo leí. ¿Quiere decir entonces fines políticos? Nadie podrá estar acusando a la Fiscalía que persigue fines políticos electorales. Y la Cámara de Diputados, si guardara silencio cómplice, sería extraordinariamente grave. Y todo esto, déjeme dialogar, déjeme hacerle alguna pregunta para que dialoguemos. Quiere decir entonces que a partir de este hecho queda nulo, por los hechos, queda nulo ese periodo, ese lapso de 6 meses de posibilidad de acusar constitucionalmente a un presidente o presidenta de la República. Por los hechos, y además que dice que si la Cámara de Diputados no acusara ahora, cometería un grave hecho. Lo cometió al no acusarlo, si es que hubiese mérito, en aquel momento del primer mandato o primera administración del presidente Piñera. Es que no estaban los antecedentes que hoy día están en conocimiento ¿Qué antecedentes público, nuevos tiene usted? Matías. ¿Qué antecedentes nuevos tiene usted? Que no hayan sido conocidos en 2017, por ejemplo. Matías, ¿a usted le parece bien? No me pregunte a mí porque yo soy el entrevistador. No me pregunte a mí. Yo le pregunto a usted, ¿qué antecedentes nuevos tiene? Podemos dialogar. Eso. ¿A usted le parece bien que el presidente de la República, a través de su fideicomiso ciego, que es más tuerto que ninguno, haya hecho negocios en los paraísos fiscales? ¿No le llama la atención eso? ¿Usted cree que eso es correcto? Yo creo que no. En segundo lugar... No, es que yo le quiero repetir la pregunta para entender su lógica. Disculpe, ¿qué antecedentes nuevos hay que ameriten borrar el límite legal que existe de acusar constitucionalmente? Para saber los límites si existen o no. Porque si no, el día de mañana corremos riesgo de que hay otros que acusen a los otros presidentes y esto sea un sinfín y no los límites que impone la ley, que es importante para un legislador sobre todo. Matías, el proyecto Dominga se está resolviendo ahora, no ayer, ahora. Sí. La expresidenta Bachelet y su Consejo de Ministros rechazaron ese proyecto. Este gobierno lo reactivó y el gobierno regional de Coquimbo, su comisión medioambiental lo aprobó. Es decir, es una cosa que, si bien es cierto está vinculada con el pasado, se está resolviendo hoy día. Y eso es lo que hay que ver. ¿Acaso en lo que se está viendo hoy día hay elementos que afectan la probidad administrativa y los principios de probidad del presidente de la República? Es el argumento. Porque todos los que están tomando decisiones son funcionarios subalternos de él. Es el argumento del delito, es el argumento que usted toca, es el argumento del delito permanente en este caso, por mantenerse en el tiempo. No se trata que el delito sea permanente. El eventual delito. La Fiscalía. Por eso que dejemos que las instituciones funcionen, estimado Matías. Impuestos internos, por algo, no le hemos insinuado nosotros, por algo Impuestos Internos está viendo la parte de la evasión tributaria. Por algo lo está haciendo. Por algo la Fiscalía estimó conveniente iniciar una investigación por corrupción. Y la Cámara de Diputados hoy día estima conveniente, y yo valoro que todas las fuerzas de oposición hayamos compartido el mismo criterio, de que hay una responsabilidad política en estos hechos. Primero, como le digo y le sostengo, porque el presidente de la República ha comprometido gravemente el honor de la nación, y usted compartirá conmigo que lo ha comprometido por los hechos que han sido anunciados internacionalmente. Sí. Y en segundo lugar, nosotros creemos, usted puede no compartir la opinión con nosotros, y está en su legítimo derecho,
de no hacerlo. Yo no he compartido, pero nosotros disculpe, creemos, una aclaración porque muchas veces me ha inquirido. Yo no he compartido ni he dejado de compartir ninguna de sus aseveraciones. No es mi papel hacerlo en este caso, ni en este estrado. Por lo tanto, yo pero como escucho la y ha hago puesto en preguntas. tela de juicio, Ah. como la ha puesto en tela de juicio... No, hago preguntas, porque si quiere yo hago el amén y hago todo, digo que sí. Me parece que no es el trabajo, no. No, pero como le digo, como usted puede tener una opinión, nosotros tenemos No, yo no otra. estoy dando opiniones, yo le hago preguntas. consideramos- Le hago preguntas que me imagino el público, o supongo que el público en su casa se hace para poder tener un juicio propio, pero no se lo impondré yo, claramente, ¿con qué ropa? Justamente porque creemos nosotros que el principio de la probabilidad que está establecido en el artículo 8 está en juego en estos hechos que hemos conocido. Porque le reitero, el proyecto Dominga se está resolviendo ahora. Y los antecedentes que uno va recopilando, porque todos los funcionarios subalternos, curiosamente, del presidente Piñera, le han dicho amén al proyecto Dominga. Cuando todos sabemos bien... Va que la coincidencia que el delegado presidencial en el último trabajo local, pero una coincidencia o un dato anecdótico, si se quiere, votó en contra. Pero no nos quedemos ahí, porque eso yo quiero ir más al fondo, el tema político, porque no me quedan 2 minutitos. La coincidencia de esta acusación, que es una herramienta muy grave, muy excepcional, que podría llevar eventualmente a la destitución de un presidente, coincide con las elecciones. ¿A usted le parece una coincidencia feliz, infeliz? ¿Le provoca algún problema eventualmente que coincida con esta elección para que no se diga que se está haciendo, que el gobierno lo ha dicho, uso y abuso de esta herramienta constitucional? Mire, es una mera coincidencia, Matías, y nosotros esperamos resolver esto antes de las elecciones, y por eso nuestro ánimo es que esta acusación pueda estar presentada la próxima semana ya. De tal manera que aquí no hay fines, ni políticos, electoreros, ni de ninguna naturaleza. No nos anima eso. Lo que nos anima es que la figura del presidente de la República, que debe ser el hermano mayor que da el ejemplo al resto de los chilenos, está en cuestión. Y eso es extraordinariamente delicado. Y curiosamente, como muy bien usted lo señalaba al comienzo del programa, este es el único presidente de la República que es acusado 2 veces, y no por hechos menores. El primero por grave violación a los derechos humanos, y ahora por un serio conflicto de intereses que ponen en tela de juicio. Me quedan segundos, diputado. Déjeme hacerle una última pregunta que me interesa porque usted es un político de trayectoria larga. En el evento de que esto prospere y que luego en el Senado, que opera como juez, lo afirmara o lo reafirmara una eventual acusación y se destituyera un presidente, ¿qué le pasa a usted como político que la marca Chile o que Chile ingrese a ese club de países donde los presidentes no terminan su mandato? Además quedándole, si es en noviembre, 3-4 meses para que termine el mandato constitucional. ¿No le problema que Chile entre a ese grupo de países donde los presidentes no terminan? Olvidémonos de lo del 70, que es otro tema distinto. Las herramientas e instrumentos que la Constitución le da. Nosotros no estamos pasando a llevar a la Constitución. Por consiguiente, no estamos haciendo nada que no esté estipulado dentro de la Constitución. Y por consiguiente, lo que estamos haciendo es ejercer nuestras atribuciones. De tal manera que aquí no está en tela de juicio nuestro sistema democrático. Lo que estamos haciendo es que las instituciones funcionen. De tal manera que además no le ve costo país. Es una herramienta. No le ve costo país. No le ve costo institucional país a lo que pueda ocurrir. No, el costo país lo estoy viendo ahora, porque lo que está en tela de juicio es la imagen internacional de Chile. Eso sí que tiene un costo altísimo país, un país que pasa a ser catalogado como bananero, es decir, la típica de los países bananeros donde los presidentes estaban vinculados con negocios turbios. Eso es más dañino que el día de mañana se pueda establecer la destitución del presidente. Yo creo que eso es lo más grave. Los hechos que hemos conocido y que han generado este malestar ciudadano, y la imagen de nuestro país está por el suelo, porque por primera vez en nuestra historia un presidente de la República, y han habido presidentes de derecha, de centro e izquierda, por primera vez un presidente de la República cae en tela de juicio en el campo internacional, su credibilidad, su confianza, porque está afectando el honor de la nación. Diputado Jaime Naranjo, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros hoy.
Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Hasta luego. Gusto saludar. Igualmente. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. De vuelta en Vía Pública. La imagen que ve usted aquí atrás es una imagen, bueno, si la ve más de cerca, es una imagen de un lecho de un río seco. O sea, es un pedazo de planeta más que un lecho de un río. A lo mejor no sé dónde es exactamente esa foto, pero donde hubo un río en algún momento. La verdad es que terminado el invierno, el panorama es desolador. Saber que el déficit de aguas caídas nos van a traer, como está bastante anunciado, un problema que realmente uno no sabe cómo se sale de él. Es una sequía tremenda en el contexto de un cambio climático anunciado, sabido, pero que es difícil de cambiar en muy corto tiempo. Raúl Cordero es académico de la Universidad de Santiago y experto en cambio climático. Raúl, muy buenas noches y gracias por recibirnos. Hola, Matías. Bien, gracias. Las cifras para iniciar esta conversación son que terminada la temporada invernal, en el caso de Esval, que es la compañía sanitaria de Valparaíso, entregó un balance de los principales indicadores hídricos de esa región y las cifras reflejan un déficit superior al 70% de agua caída y 60%, entiendo, en las reservas nivales que hay en la cordillera. ¿Qué se puede hacer con esto? Bueno, desafortunadamente estos déficits no son una coincidencia, sino que son la ratificación de una tendencia negativa. Nosotros en la zona central y en la zona centro-sur del país comenzamos a perder precipitaciones hace ya 4 décadas. Llevamos desde los años 80 perdiendo precipitaciones a razón de 7 u 8% por década. Y lamentablemente cuando tú pierdes precipitaciones a ese ritmo, eso hace que no solamente disminuye el promedio de agua caída anualmente, sino que además hace que con mayor frecuencia se presenten años hiperáridos, inviernos extraordinariamente secos, como los que desafortunadamente se han presentado en el 2019 y en el 2021. Desafortunadamente es extraordinariamente raro que se hayan presentado con tal frecuencia estos inviernos hiperáridos. Antes solamente había sucedido algo como esto en 1968, en 1998. El hecho de que se presenten ahora con tamaña frecuencia habla de los efectos del cambio climático. Como tú adelantabas, desafortunadamente son cosas difíciles de evitar. Lo que hay que hacer, ya que no podemos mitigar, no podemos hacer que llueva, es tratar de adaptarnos a esta nueva situación. El 70% de déficit de agua caída en la temporada de invierno es respecto a la temporada inmediatamente anterior o a un promedio de años. No, es a un promedio climatológico. Lo usual es que tú utilizas promedios de 30 años y ese promedio de 30 años se considera como valor, entre comillas, normal o promedio climatológico. Así que los déficits son siempre calculados respecto a valores que eran considerados hasta hace pocas décadas normales. Para que tú tengas una idea, ese promedio en Santiago es de 340 milímetros. Como todos sabemos, en Santiago tenemos un déficit que se acerca a casi el 70%. Hay un déficit, de acuerdo a cifras de la Dirección Meteorológica de Chile, 66%. Así que, bueno, ha llovido bastante lejos de los 340 milímetros que era considerado normal en Santiago hasta hace pocos años. Y el problema es que no es este año en el que no vamos a tener precipitaciones cercanas a los 340 milímetros. Esto lleva sucediendo ya 13 años. Claro. ¿Y se puede proyectar hacia adelante? ¿Cuántos años más pueden ocurrir? Incluso si puede ser peor. Matías, va a ser peor. Nosotros vamos a continuar bajo cualquier escenario de emisiones siguiendo en la misma senda. Vamos a seguir perdiendo precipitaciones promedio. Es verdad que depende de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, a qué ritmo vamos a seguir perdiendo precipitaciones. O sea, puede ser que las precipitaciones caigan mucho más o puede ser que caigan un poco menos, pero lo más probable es que sigan cayendo hasta que el cambio climático se detenga. Y eso no va a suceder, en el mejor de los casos, hasta mediados de este siglo. Tenemos 3 décadas por delante en el que vamos a seguir en la zona central probablemente perdiendo precipitaciones. Ese es el escenario más probable y no es alentador. Raúl, ¿y el escenario peor que tú prevés pone en riesgo el consumo humano de agua? Pero por supuesto que sí, Matías. Con la cifra, mira, una de las cosas destacables del comunicado que sacó Esval, con el que tú partiste el noticiero, es que
ESVAL en este momento ha sido capaz de rellenar el embalse de Los Aromos, muy importante para el abastecimiento de agua en el Gran Valparaíso, gracias a que hace un par de meses logró inaugurar una tubería que está trasvasando aguas del río Aconcagua al embalse de Los Aromos. Si esa tubería no se hubiese completado hace solamente un par de meses, esta primavera y verano hubiese sido imposible pasarla sin racionamientos de agua en el Gran Valparaíso. Bueno, las obras de infraestructura a la cual tú haces mención pudieran ser un buen factor de mitigación a la sequía. A llover no lo vamos a poder hacer nosotros, eso no está a nuestro alcance. Pero sí, uno se plantea algo muy de sentido común, pero también te pido disculpas si es muy ignorante, pero uno ve yéndose agua, desembocando aguas dulces, es decir, ríos, cursos de ríos en los mares, en muchas partes. Y uno dice, bueno, esta agua si se retuviera antes, yo sé que no es inocuo, también tiene externalidades negativas eventualmente eso, pero retener, redireccionar, como me estás planteando tú en el Aromo, ¿faltan obras de infraestructura? ¿Se están haciendo obras de infraestructura suficientes para mitigar en algo este problema? Bueno, vamos a necesitar más obras de infraestructura. Es decir, eso está más o menos claro. No es solamente esta tubería, la de ESVAL, la sanitaria que abastece de agua a Santiago, también ha tenido que en los últimos años construir unas piscinas para poder sobrellevar cortes de agua debido a la mayor turbiedad del río Maipo durante el verano, unos pozos muy profundos para abastecer a la zona poniente de Santiago. Sin esas obras de infraestructura estaríamos al borde de los racionamientos en Santiago. Pero no es tan simple como buscar un río en el que haya agua, porque ese es el gran problema. Los ríos no tienen caudal. ¿Y por qué no tienen caudal los ríos en la zona central? Me refiero, debido a las escasas nevadas. Este invierno meteorológico cerró con un casi inédito déficit de cobertura nival, casi 30%. En puntos específicos, ESVAL, por ejemplo, tiene unos puntos de control en la cordillera, los déficits son muchísimo mayores, pero cuando tú tomas toda la cordillera de la zona central, el déficit alcanzó 30%, una cosa solamente comparable al enorme déficit registrado en el 2019. ¿Cuál es el problema? Estamos registrando déficits de cobertura nival grandes cada pocos años, cada vez con mayor frecuencia, y eso significa menos nieve derretida en la primavera, débil caudal en nuestros ríos. Entonces, Matías, hay poca agua ya en los ríos. La situación es mala. Ahora, la hemos podido paliar como se ha tratado de hacer en la zona poniente con algunos pozos, pero esos pozos no son infinitos. Si nosotros seguimos perdiendo precipitaciones, lo más probable es que tengamos que apelar a otro tipo de infraestructura. Por ejemplo, las plantas desaladoras. De eso te iba a hablar, de las plantas desaladoras. ¿Hasta qué punto pueden ayudarnos, vuelvo al mismo concepto, a mitigar este problema que es sin solución en el corto plazo? Lo sabemos, pero ¿nos puede ayudar en algo o eso es poner la fe en algo que es muy limitado? Aunque pueda ser eficaz, pero puede ser limitado en cantidad. No es limitado en cantidad. Es decir, bueno, las plantas desaladoras, hay países cuyo consumo de agua está basado en la desalinización del agua, ¿okay? Así que no sería tan extraño que tengamos en el relativamente mediano plazo a comenzar a apelar a utilizar la desalinización de agua, no solamente para beber, sino también para la agricultura, me refiero a la zona central. Así que es perfectamente factible desde el punto de vista técnico, pero siempre hay un problema. Bueno, primero los coimpactos ambientales, como tú bien mencionaste antes, no hay infraestructura inocua. No. La salmuera, es decir, la sal que tú le sacas al agua la tienes que devolver al mar y eso puede tener algunos impactos. Tú puedes tratar de minimizarlos, pero no van a desaparecer. No, puede tener. El otro problema es el costo. Es verdad que nosotros somos bendecidos por la gran energía solar y eso significa que las plantas de desalinización, buena parte del costo proviene del consumo de energía, son muy intensas en consumo energético. Y ahí nosotros tenemos una suerte solar más barata del mundo, eso significa que nosotros podemos tener en Chile los precios de agua desalada más baratos del mundo. A pesar de eso, esos precios van a ser 2 o 3 veces más altos que el precio de agua que pagamos hoy. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a pagar el cambio climático en la factura del agua. Y eso no va a suceder a mediados de siglo. Eso desafortunadamente va a comenzar a suceder pronto. ¿Qué es lo que están haciendo otros países más avanzados? Siempre Israel es el faro en esto, ¿no es cierto? Un país que tiene dificultades naturales por la zona geográfica en la cual se ubica y han desarrollado tecnologías maravillosas. Hablamos de infraestructura, hablamos de tecnologías como desalación, pero ¿qué otro tipo de tecnologías, por ejemplo? Porque desalación puede ser para el consumo humano, para la agricultura.
Mira, en estas cosas ¿Riego tecnificado? Naturalmente. Es decir, uno de los problemas que tenemos en la zona central es que no todas las hectáreas sometidas a riego son sometidas a riego tecnificado. Entonces, bueno, naturalmente hay que avanzar más rápido en la tecnificación del riego, para que tú tengas una idea de lo que te puedes ahorrar con la tecnificación de riego. Se estima que la tecnificación de riego hace que tú reduzcas tu consumo al menos a la mitad, en el peor de los casos, y podrían ser reducciones mucho mayores. Ahora, la gran agroindustria chilena se ha movido, se ha tecnificado rápidamente con sus propios recursos. El problema es para el relativamente pequeño agricultor que no tiene la inversión, los fondos necesarios para la inversión inicial que se requiere para tecnificar su riego. Afortunadamente, en eso el gobierno actual y los previos han sido al menos han aumentado de manera muy, muy significativa los fondos para apoyar a la pequeña agricultura rural campesina a que avancen más rápido en la tecnificación de riego. En ese sentido hay mucho, mucho que avanzar. Pero la tecnificación de riego va a ayudarnos a sobrellevar el problema, pero la tecnificación de riego podría mejorar la situación en el campo, que es en donde en realidad lo están pasando peor en este momento. Pero para asegurar el consumo urbano en relativamente pocos años, en relativamente pocas décadas, muy probablemente se va a requerir nuevas obras de infraestructura, y esas obras de infraestructura no son cosas de futuro, sino que son tecnologías perfectamente maduras. No solamente se puede apelar a la desalinización, sino también a los nuevos embalses. El problema es que esas obras de infraestructura ni son baratas, ni se hacen de un día para otro, que ese es el mayor problema. Que son de larga data en los estudios de ingeniería, en construcción, y que empiecen a funcionar. Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago, experto en cambio climático, exponiéndonos una verdad que cada cierto tiempo la tenemos que poner sobre esta mesa, y tendremos que ser al menos racionales en el uso del recurso que tenemos disponible hasta ahora. Raúl, muchísimas gracias. Gracias, Matías. Nos vemos. Chao. Que te vaya muy bien. Chao, chao. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Pausa y volvemos, espérenos. Repetir tareas es latero, es improductivo, hace perder tiempo. Bueno, esas tareas ya se pueden automatizar con RexMás, el mejor software de remuneraciones de Chile, el único con tecnología que automatiza tareas más simple, rápido y eficiente. Conoce más en www.rexmas.com. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos el portal de noticias 24horas.cl con las informaciones generadas en las distintas plataformas de nuestro canal. Medio Ambiente presenta propuesta para crear el área marina Archipiélago de Humboldt en La Higuera, zona cercana justamente a la de la polémica que se ha generado estos últimos días y horas en el proyecto Dominga. Bueno, es la zona geográfica cercana. Vean los detalles en 24horas.cl. Espérenos. ¿Aumenta la delincuencia? No grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa, pero también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla y revisamos el tiempo. Partimos por la temperatura en la región metropolitana en este momento. El termómetro indica que hay 11 grados con 6 décimas y el cielo está despejado. Para mañana miércoles y pasado jueves deberíamos esperar ambos días cielos despejados, pero mañana una máxima probable de 28, en tanto el jueves una de 25 como máxima probable. Vamos a revisar otras dos regiones del país. Antofagasta en el norte, región de Antofagasta, despejado, máxima probable 17 grados. En el sur, Valdivia, región de Los Ríos, máxima probable 16 grados y cielo despejado. Lo lindo que puede ser eso, ¿eh? Despejado en Valdivia, en el Calle, Río Cruces, Río Valdivia, precioso. Antofagasta tiene lo suyo, la costa maravillosa, ¿no? Esas playas. Bueno, así es con el tiempo, pero también escuchamos algo, Operación Skyfall.
De fondo escuchamos Hello, uno de sus últimos trabajos de estudio. Este sencillo formó parte de su último álbum 25 y que vendió 1 millón de copias digitales en los Estados Unidos en tan solo una semana. Y acumuló más de 27 millones de visualizaciones en las primeras 24 horas desde que se publicó en YouTube. Con una gran calidad vocal, Adele es considerada como una superestrella de la música. Y ahora sus seguidores